Las personas se convierten tan en amigos de la marca que no solamente lo tienes que lograr por ti, sino por todas las personas que están creyendo en ti. Decimos que detrás de cada negocio hay una historia que merece ser contada. Bienvenidos al video podcast Los Santos 360. ¿Cómo se encuentra en la mañana de hoy? Muy bien, muchas gracias. Hoy le contamos a nuestra audiencia que estamos en un magnífico lugar. Estamos desde la locación de Mi Colombia Querida, en el municipio de Los Santos, específicamente en el lugar del Café Las Delicias. Y el día de hoy nos acompaña Herly y Giovanni, que son grandes amigos y socios, y literalmente lo que yo llamo sobrevivieron a crear un emprendimiento. Apoyado desde Fondo Emprender, y bueno, han hecho una trayectoria y un camino para lograr consolidar una marca de café, transmitirlo, generar experiencias y sobre todo apoyar a caficultores colombianos. Entonces el día de hoy vamos a escuchar su historia y bueno, la idea es que por favor nos cuenten y transmitan todo ese conocimiento que tienen y todo lo que han trabajado hasta ahora. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Bueno, ¿quién inicia? Herly, cuéntanos. ¿Qué te cuento? ¿Me presento? Sí, preséntate. Eso sí, este es tu espacio, aquí estamos para charlar. Bienvenidos todos a Café Las Delicias, la casa de café de especialidad para todos ustedes. Yo soy Herly, soy una apasionada del café. No sé, como profesión, soy ingeniera agroindustrial. Dentro del emprendimiento hago parte del equipo de Café Las Delicias. Entre mis funciones está todo lo que es la validación de cafés a nivel nacional, pruebas de catación, perfil sensorial, experiencias sensoriales. Además he trabajado como instructora de barismo. He hecho algo de investigación en temas de café de especialidad. Mi tesis de maestría fue sobre tiendas de café de especialidad. Digamos que empezamos con el proceso del emprendimiento desde hace casi 10 años, pero un poquito más atrás empezamos con todo el proceso de aprendizaje de qué es un buen café. Nosotros crecimos en un país tercer productor a nivel mundial, que produce la mejor taza de café suave del mundo, pero que lastimosamente el consumo interno es café de calidad inferior. Entonces digamos que nuestra misión, uno, brindar una experiencia, un lugar acogedor donde las personas se sientan en gusto, donde se sientan en casa, donde se sienta como el calor, donde se sienta que hay personas que realmente quieren lo que hacen, y compartir un poco nuestra identidad cafetera y la cultura del buen café. Yo vengo también de la Escuela de Administración de Empresas, Sí. también de la parte de gastronomía del SENA. Fui delegado como campeón de la regional para representarlo en la parte de cocina a nivel nacional. Vengo de familia cafetera. Fuimos los primeros productores de café y los primeros exportadores de café. Santander se distingue a nivel nacional porque fuimos los primeros cerveceros. Tuvimos la primera industria cervecera, tuvimos la industria del tabaco también, primera electrificadora, primer acueducto. Y gracias a Dios pues también las mujeres nos quisieron acompañar y pegaron el grito de independencia. Entonces Santander ha sido el departamento pionero en muchas de las empresas que hay a nivel nacional. Entonces, debido a todos estos beneficios que hemos tenido, entonces llegamos a la universidad y allá nos conocimos con Herly. De egresado formamos una fundación con otros compañeros y allá comenzamos a hablar de estos temas. Es así como llegamos a la idea de por qué Santander o por qué los colombianos produciendo el café más fino del mundo, el colombiano lo que toma es pasilla. Y no solamente pasilla, ya hablemoslo claro, mugrecito, combinado con otras cosas. Lo nuestro lo disfrutan es a nivel internacional, pero en sí el parte colombiano no disfrutamos de esos buenos cafés que hay en nuestra región, como muchos de los productos. Ahí está el cacao, por no ir más lejos. Entonces es así que comenzamos a reestructurar un proyecto con base en las ideas, cómo podíamos solidificar todo lo que teníamos en la nube. Y empezamos a trabajar buscando pues el acompañamiento y quién nos podría dar los recursos necesarios para iniciar la primera etapa del proyecto. ¿De dónde surge el nombre, Café Las Delicias? Bueno, Las Delicias
forman parte de la herencia cafetera de la casa. Mi tatarabuelo fue uno de los primeros cultivadores de café que hubo en el Gran Santander cuando el café llega. Entonces teníamos finca en Salazar de las Palmas y Alto de Florida Blanca, donde se inicia simultáneamente el cultivo. Entonces él era un comerciante y viajaba por todo el país. En todo el país se encontraba que Patio Bonito, que el Diviso, que Las Delicias, que la Primavera, ¿sí? Todos nombres muy, sí, son los nombres, ¿no? muy tradicionales de las tradicionales fincas, aquí en Colombia. Entonces le gustaba mucho Las Delicias, pero no le gustaba que todo el mundo tuviera y hace el punto de diferenciación colocándole la X. Y ahí es cuando nace esa mítica finca Las Delicias. Herli, ¿tú cómo engranas o cómo llegas a ese proyecto? Realmente es que nosotros somos muy enamorados de todos los procesos agroindustriales, de reforzar y fortalecer mucho al campesino, ¿no? Al caficultor, sí. Realmente a la gente del campo no le toca tan fácil muchas veces, entonces digamos que dentro de nuestro saberes y lo que pudiéramos apoyar, digamos cuando se creó la fundación que se creó en la universidad, nuestro propósito con nuestros compañeros se llamaba Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Agroindustrial de Colombia. Sí. Entonces nuestra intención era apoyar digamos un poco a las personas del campo, a darle valor agregado a esa producción. Lastimosamente mucho caficultor, mucho campesino que lo que produce a veces les sale más caro llevarlo a abastos que lo que les van a pagar después de sacar, qué sé yo, su tomate, su habichuela, inclusive su café. Entonces digamos que sí somos, digamos, reconocidos por ser, o sea, somos en este momento ocupamos el tercer puesto en producción, pero la mayor parte de ese proceso productivo se hace, o de todo el café que se produce en Colombia, que son alrededor de 12 millones de sacos a nivel nacional, la mayor parte de esa comercialización está en café pergamino seco, o sea, entonces digamos que es en café trillado. Entonces, como uno, pues habían varias dinámicas. Uno, pues cómo se le daba un valor agregado y cómo se le muchos años el caficultor trabajó a pérdida, ¿sí? Digamos, sí. Con primas de la federación y eso, pero no es justo que se espere tanto tiempo por una cosecha que finalmente no termines como recogiendo el fruto de tus esfuerzos, ¿sí? Entonces, digamos, cómo apoyamos desde nuestro quehacer un poquito, un granito de arena en eso, ¿sí? Digamos, compañeros con Giovanni en la universidad, sufrió algo interno, y Giovanni en ese momento estaba trabajando en el periódico El Tiempo como coordinador de mercado y publicidad. Yo trabajaba en la parte logística en aceites. Okay. Entonces a él le sale o le surte la idea de que, como él venía con el chip de su abuelo, de lo que le contaba a su mamá, de las historias de la finca, pues de su abuelo no, de su tatarabuelo, y pues la historia que pasa de generación en generación. Entonces, por ejemplo, tú a mí me preguntas, mi abuela me contaba de mi bisabuela Angustia, yo nunca la conocí, pero siempre en la familia sí. Está como ese que uno transmitir termina, las historias. Como uno termina sabiendo la historia de Felipito, de no sé quién, de no sé qué más, sin ni siquiera conocerlo. Entonces Giovanni creció con ese amor por esa finca que hubo en algún momento, que así él no la hubiese conocido, pero fue el amor que su tatarabuelo le inculcó posiblemente a su hija, y eso pasa a la mamá de Giovanni, y Giovanni creció con esa historia. Entonces digamos que él venía con esa semilla. Entonces en algún momento él estaba trabajando como coordinador de mercado y publicidad, y dijo, estábamos como conversando entre compañeros y sale la idea de que voy a montar una tienda de café de especialidad, y se compra una paila y se compra, él hacía como croquis, sí. Como croquis de tostadoras hechizas que él diseñaba. Entonces okay. Digamos que cómo le pongo yo el motor a la paila para tostar, era como, haz de cuenta, una paila esas como donde se hacen el arequipe. Entonces sí. Giovanni había comprado una paila de esas para hacer una tostión artesanal, y él diseñaba como en unas hojas un motor y le ponía hélices como para darle movimiento a la tostión, y bueno, en fin. Y voy a montar una tienda de cafés de especialidad en la Plaza Mercado. Y yo dije, ustedes montaron la máquina desde cero y todo el tema. O sea, pues él la tenía acá en papel, y se compró la paila y se compró un motor de esos de donde se hace, donde muelen el maíz para los tamales. Sí.
como esos molinos Corona que vienen con motor. Sí. Y dijo, voy a montar un de café. Y ese hombre me enloqueció, Dios mío, señor. En una plaza de mercado. Es que, Entonces, Giovanni, entre- claro, el papel de las plazas de mercado es muy importante. Claro. Sí, Giovanni tenía una intención con eso, pero pues digamos que lo que decíamos, somos un país cafetero que crecimos con cultura del mal café, lastimosamente. A veces yo monto una mesa de catación, 20 cafés, y salgo con el café más espectacular, un proceso natural, no sé, un varietal exótico, y monto y comparto los diferentes cafés con diferentes personas, y resulta que nuestra memoria olfativa pues tiende a seleccionar lo que más acostumbrado está, lo que más reconoce, ¿sí? Entonces, como lo que más reconocemos fueron los malos cafés con los que crecimos y ese tipo de cosas, entonces a veces tú montas muy buenos cafés y hay personas que terminan eligiendo, a veces yo les pongo hasta trampas, a veces yo les pongo, por ejemplo, un café contaminado con un fenol, Ok. ¿sí? O un café contaminado por un vinagre, o un café que en el proceso de transformación, qué sé yo, algún modo, alguna cosa, en la catación a veces pongo hasta trampas, y hay personas que terminan eligiendo el café que está contaminado de alguna forma, de una contaminación química o con mohos o alguna cosa. ¿Por qué? Porque lastimosamente crecimos, o sea, nuestro paladar y nuestra memoria olfativa se acostumbra a eso. Entonces yo le decía, pues una plaza de mercado tenía una función muy importante en la sociedad, pero pues tenemos que empezar como por un proceso de crear nombre, identidad y no sé qué cosa. Entonces, También de educar, ¿no? exacto, digamos que para mí esa es una de nuestras principales misiones, ¿sí? Uno, transmitir lo que somos, transmitir lo que hace el caficultor, cuidar un poco eso que hace, porque finalmente ellos son los que luchan 2 años por entregarnos una buena materia prima, ¿sí? Y nosotros, nuestra responsabilidad es exaltar y potencializar lo que nos están entregando el caficultor. O sea, si yo fuese un caficultor y me entregara un excelente café y yo me lo tiro preparándolo, me lo tiro en la tostadora, o sea, es como para que uno lo cacheteen, en serio. O sea, como que no tiene razón de ser. Entonces, ¿cómo nosotros logramos llevar o enaltecer eso que el caficultor hizo con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio? Entonces, bueno, Giovanni tenía la idea, yo le dije, pues, digamos que yo cumplo como los requisitos para poder pasar el proyecto, tenemos la oportunidad para solicitar capital semilla para la idea de negocio, ¿sí? Y pues nosotros ya hemos intentado como con la fundación algunas cosas, digamos, en cuanto se habían hecho también algunas labores de capacitación de fruber, de chocolatería fina artesanal, de procesos agroindustriales con población, mujeres cabezas de hogar o campesinos o cosas así. Bueno, entonces digamos que la idea era que veníamos como con esa inquietud, y Giovanni tenía la semilla que te digo del desflux. Entonces listo, yo realicé esto. Se realizó la propuesta de negocio, se presentó ante el SENA, tuvimos acompañamiento de asesores muy capacitados, personas que también, no solamente nosotros nos pusimos la camiseta, sino que también tuvimos una asesora que también se puso la camiseta con varias personas en el SENA que realmente nos acompañaron y se pusieron, o sea, creyeron en nuestra idea de negocio, también se pusieron y nos apoyaron a estructurar esa idea de negocio. Entonces, por ejemplo, en todo ese proceso en donde de lo que te estoy hablando, mientras que se hacía la idea de negocio, entonces nosotros íbamos viajando y también empapándonos más de lo que era el café de especialidad. Entonces, que hay una feria en tal lado, ahí estábamos metidos, que hay no sé, ahí estábamos metidos. Empieza el recorrido de entonces, ustedes. Que no sé qué por el país, y también pues digamos que escogiendo, también buscando aliados de buen café colombiano, la representación que tuviésemos como representación en la tienda. Entonces, digamos que, por ejemplo, en ese momento yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana, sí, porque yo lideraba todo el proceso de teatro en la parte logística. Salía a la 1, iba a veces a las 2, entonces llegaba a la casa a las 3, entonces digamos me iba a pagar cena, me iba a las 7, como estructurando todo ese tipo de cosas, y Johnny me apoyaba en todo, Johnny las cotizaciones, Johnny no sé qué cosas, no sé qué más, para hacer todo lo que fue la idea de negocio. En ese trote duramos 4 meses estructurando bien la idea de negocio. La idea surgió como 2 años atrás, mientras que
Sí. paseábamos y no sé qué, y conocíamos y no sé qué cuento, pero se estructuró Entonces que se iba estructurando todo el proyecto. Entonces establecimos primero las necesidades. Y era, aún no se hablaba a profundidad ni se conocía mucho el tema de a nivel nacional de cafés especiales. Nuestros caficultores, nosotros tenemos caficultores con los que empezamos, ¿sí? Sí. La mayoría de o sea, digamos que el 90% de las veces yo no le pongo, no, nosotros no le ponemos el precio al café, ¿sí? Es de acuerdo a ese valor agregado, ese proceso que me está ofreciendo, un proceso de fermentación, un proceso Total. de beneficio, ese caos, si es un natural, si es un honey, si es una fermentación láctica, alcohólica, si es un, qué sé yo, geisha, un bourbon, ¿sí? O sea, digamos, de acuerdo a todo eso, el caficultor que me dice, lo tengo a tanto el kilo. Si el caficultor no le presta atención a un proceso de beneficio, de secado, el café se le va a llenar de moho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que me entreguen un buen café requiere mucha dedicación. Entonces, realmente los que ponen el precio, y lo justo es que ellos sean los que ponen el precio, pero sí, digamos que no solamente el proceso de transformación desde la parte industrial, sino como el caficultor desde finca empieza a darle un valor agregado a ese producto para que realmente pues se pueda pagar más por esa producción, ¿sí? Nosotros jamás hemos comprado o sea, normalmente nuestros cafés están por encima del precio de federación porque nuestros cafés tienen un proceso diferenciado en alguna fase del proceso productivo, ¿sí? ¿Para qué busca eso? Eso ya busca potencializar el perfil de taza de cada café, que tú dices, no, ese café, bueno, que el dulzor, que la acidez, que los matices, ¿sí? Que todo por lo que reconocemos una buena taza de café, pues realmente se vea representado en taza. Pero pues para que eso se logre, pues requiere que muchas personas en la cadena o en el eslabón, pues se pongan la camiseta, ¿sí? Totalmente. Entonces, digamos que eso fue como nuestra intención, y lo que te digo, o sea, nuestros caficultores no solamente son nuestros proveedores, para nosotros son grandes pilares de nuestra marca, se han aliado, son amigos, o sea... y traen de diferentes departamentos de Colombia, ¿no? Tenemos de base Santander, Huila, Sierra Nevada, y un factor, digamos que dentro de los criterios de selección que nosotros, no digamos selección porque suena feo, sino en nuestros criterios para escoger nosotros las personas con las que vamos a trabajar en nuestro café, con el café, pues Sí. pues, que sea un buen café, que tenga un buen perfil de taza, una buena puntuación, pero más allá de eso, para nosotros es que sean apasionados, ¿sí? Okay. Porque una persona apasionada da la milla extra. Sí, totalmente. Entonces, si tú haces las cosas, si tú, digamos, únicamente eres, no sé si suena feo, pero caficultor por accidente, es decir, yo heredé la finca y cultivé café porque eso hacía y saqué el café y lo vendí así, ¿sí? Pero cuando una persona es inquieta, ¿sí? O sea, digamos que es apasionada, pues es inquieta, y eso la lleva a investigar, a probar, a tratar de hacer nuevas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos caficultores que, por ejemplo, hacen diferentes experimentos y dicen, no, yo hice una joa y me lo tragué, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque son inquietos y porque les gusta hacer. Nuestro proveedor del Huila es un señor que, bueno, no nuestro proveedor del Huila es un señor que, o sea, a mí me encanta, realmente... Todo es con pasión. Ese señor se ahoga hablando de su café. Es que yo, es que Herli, es que mi café, es que no, o sea, se le ve el amor, ¿sí? Amor. Entonces, cuando nosotros, de hecho en las ferias y eso que estamos mirando, y cuando nosotros vemos que una persona nos empieza a hablar de ese corazón, nosotros ya llama nuestra atención, ¿sí? Hemos contado con personas que también se han enamorado de esto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decíamos, Cecilia, Ceci, que fue una de nuestras asesoras del SENA, o Laurita, o Edgar, o bueno, hasta el interventor que tuvimos en el Fondo Emprender, son personas que también se enamoraban de o sea, que nosotros llegábamos y compartíamos una taza. Fue un proceso lento porque digamos que nosotros esperábamos, no sé, a los 3 años ya tener tiendas en sí, y realmente el emprendimiento pues a veces no surge tan rápido como uno le gustaría, por muchísimas razones, pero digamos que sí hemos contado con la bendición de contar con personas que
que acompañan y que fortalecen y que se han enamorado. ¿Cuánto duraron con ese proceso de Fondo Emprender? O sea, ese acompañamiento antes de despegar completamente. Un año. ¿Un año? Pues es que ahí hay dos preguntas. Sí. El proceso de Fondo Emprender dura un año en donde tú tienes interventoría, Ok. pero de despegar como 4 años después, o sea, Ok. sí, porque claro, pues digamos que tú empiezas un proceso de Fondo Emprender, inicialmente pues digamos que la idea era como apoyar el proceso de la idea de Giovanna, que siempre me pareció muy buena, que siempre la puse, que siempre creí en ella, pero pues yo estaba trabajando, entonces digamos que en ese momento digamos que nosotros nos contábamos con una base de capital, contábamos con nuestro trabajo y Giovanni, porque comprar una paila, comprar un motor renunció. ¿Sí? Se aventuraron. Bien, sí, entonces ese se lanzó y como que Dios me cogerá en el aire ahí, eso yo confío en mi Dios, o sea, un paso de fe, ¿sí? Diego y se estaba en la y Diosito, tengo esta idea, se lanzó. Primer mandamiento del emprendedor, tírese con lo que hay. Sí, me coge ahí en el camino. Okay. Sí, entonces, digamos que una de las bases era como cualquier cosa, dijimos cualquier cosa, pues con el sueldo de Herlihy. Sí, pero resulta que por muy bien que uno haga su idea de negocio, pues alguna cosa puede pasar en el camino, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el plan de negocios, el plan financiero, el dólar estaba en 1800. 800. Y de ahí a que tú haces el plan de negocios y lo pasas y te lo pruebas y no sé qué, o sea, eso pasó casi un año a que ya te dieron la plata. Entonces, cuando nos dieron ya el capital, el dólar ya estaba entre 1200. Para traer toda la maquinaria que ustedes querían y todo, o sea, se duplica sí, los porque costos. Colombia no produce aceros y en la industria de alimentos pues se trabaja con mucho acero, ¿no? No, y siempre le apostamos a tener lo mejor. Sí. Y se trajo la mejor maquinaria, se trajo italiana, Okay. la máquina expreso, parte de las tostadoras, los molinos. Entonces, sí, o sea, realmente nuestra estrategia, creo que eso fue parte del... siempre ha sido eso, traer siempre lo mejor de... Siempre fue tener los mejores cafés, o sea, de hecho nosotros porque tú en el fondo, o sea, dentro del ese te puedes generar como un salario, ¿no? Sí. Para el fondo emprender, porque digamos que a ti te asignan capital de acuerdo al número de empleos que generen. Y nuestros como el presupuesto que nosotros le asignamos a eso siempre fue, a pesar de que se podía más, porque pues eso tiene una escala que tú puedes, digamos, si eres profesional, eres mañana, si eres tecnólogo, pues le puedes apostar de acuerdo a eso. Nosotros siempre pusimos el mínimo porque nuestra intención siempre fue tener los mejores equipos, tener el mejor café, entonces como que el grueso de nuestro presupuesto fue para la tostadora, eso nosotros soñábamos con la tostadora, se la veíamos fotos y mire eso y mire nosotros la máquina expreso igual. No, que porque no se piden de un grupo, no, nuestra visión no es, nosotros no que vamos a atender tanto, entonces nosotros necesitamos una máquina que tenga una cartera que nos responda, que no nos deje botados. O sea, ustedes pensaron a lo grande, o sea, a lo que era, las máquinas que grande, más. que no hubiese ninguna falla en el proceso que nos dañara como algo, ¿sí? Ok. Sí, A a lo lo grande grande y íbamos a a lo llegar mejor. en algún Y a lo mejor, momento, la sí, a calidad. lo mejor. Entonces, digamos que inclusive nosotros nos asignamos el sueldo mínimo, pero ese sueldo nosotros lo reinvertíamos en el mismo porque tiempo. lo que no te Realmente digo. no tenían sueldo. Entonces el fondo emprender es el primer año. Después de eso lo que te hacen es el interventor te asigna como un concepto de que si tú cumpliste los objetivos, pues te condonan. él considera Ok. que sí se debe condonar la deuda, pero la resolución, o sea, eso no está condonado hasta que no te llega la resolución, que son 3 años después. ¿Sí? Y en el contrato que tú firmas, porque tú firmas un contrato con pagarés, con fiadores, ¿sí? Sí. O sea, es como correr contra el reloj, porque tú debes, o sea, si cumples, te condonan el capital, pero si no cumples, tú quedas con una deuda Tú que pagas antes no el capital. tenía. ¿Sí? Y O sea que además, es como, bueno, yo le pongo esta platica, todo depende de usted. Si usted hace bien la tarea, esto es para usted. sí. Si no, me la paga. Pero obviamente con todos los retos de poder crear un emprendimiento y de tenerlo a flote, sobre todo. Y además que estar con fondo emprender es como tú tener, o sea, ser emprendedor, yo siento que un emprendedor debe ser como un acompañamiento psicológico.
Listo, voy a hacer tenemos una oficina de psicología para todo emprendedor, o ahí debe haber No, un es grupo que sí. como de abraza a un emprendedor. Libera estrés, vamos a hablar acá. Sí, libera estrés. porque ¿qué? Porque realmente es que la carga emocional, que digamos Claro. el estar luchando, o bueno, no luchando, porque digamos no somos los únicos que la han guerreado, sino como estar con eso, estar tú cumplir con unos objetivos que te trazaste en Fondo Emprender, y si no cumples, tienes que pagar la plata. Y no solamente eso, es que si no te pagas la plata, no solamente te hundes tú, sino tu familia, que fueron los que firmaron esos pagarés, que te están respaldando y creyendo en ti, ¿sí? Porque Se tiene que chancletear y hasta el no fondo. solamente la Es que- llevábamos nosotros, sino Es que el mismo, Sí, no dentro del mismo plan o el proyecto que usted monta, todo está muy bien estructurado. Entonces ahí entra la parte de marketing, ¿no? Sí. Entonces usted tiene que ser muy sincero con usted mismo y con el proyecto. Yo me voy a vender esto y eso. Por eso todo parte de un plan de mercadeo, ¿no? Bien hecho. O sea, usted tiene que ver el plan, usted no tiene que es que me voy a traer no, seriamente, sino usted mismo se dice mentiras, usted mismo pague después, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Y lo otro es lo que yo le he dicho a muchos emprendedores. O sea, empiecen con lo que tienen y no que a lo que voy a terminar, que me falta esto, que en 2 meses, que es que ya me falta una programación así. No, señores, empiece con lo que tiene. Mire, hay un ejemplo que nos pasó a nosotros. Nosotros ya teníamos la tienda montada y todo. Sí. Era un domingo, ¿no? En diciembre, cuando comenzamos a vender. Y ya andábamos prácticamente casi la cuenta en ceros. Y yo estaba haciendo unas pruebas con la tostadora. Se hizo todo el montaje eléctrico y estamos haciendo las pruebas. Y en eso, el domingo, y empezamos en el mercado. Y estaba el sitio todo alrededor y nosotros teníamos cerrado haciendo pruebas. Sí. Claro, estamos haciendo pruebas y sale esa fragancia a café. Y en eso Herli salió, abrió la puerta y yo estaba haciendo la prueba. Cuando a Herli le metes cualquier cantidad de gente dentro del negocio. es que nosotros teníamos, digamos que dentro del plan, Y dentro empezamos de a la parte vender. de mercadeo, nosotros teníamos programados como un día especial de inauguración, en donde se iban a hacer eventos de catación y eso, y resulta que un domingo antes estábamos haciendo pruebas con la tostadora. Y el olor los atrajo. Sí, entonces Llegó todo el empezamos a hacer mundo. pruebas Y con toda la maquinaria encendida, porque todo es 220. Entonces habíamos hecho las instalaciones. Entonces revisando que todo Que o sea, todo, que todo funcionara no bien. fuera o sea, a pagar, ni vaya a finalmente nuestro día de inauguración terminó siendo ese día, pero fue algo así como que estábamos se ahí dice- cuando llegan la puerta estaba entreabierta. Cuando llegamos como 10 personas en la puerta, buenas. Y empujaron. ¿Qué están haciendo? Aquí huele como bueno. Sí, aquí huele como- como- y nosotros volteamos a mirar y de hecho no estábamos ni vestidos así, o sea, estábamos con nuestra ropa de overol así, sucios porque estábamos debajo de la tostadora también limpiando y no sé qué. Estaba mi hermanito que estaba de visita, mi hermanito tenía en ese tiempo, no sé, como 9 años, 10 años, y mi hermanito ayudándonos a atender porque sí. Cuando nosotros nos demos cuenta, ni siquiera nos habían llegado las etiquetas de los estos. Ok. Y las personas, no, me gustó el café y quiero llevar. Y nosotros, pero no tengo etiqueta, no pasa nada. Entonces, como escríbale con un papel, Origen Santander, y péguele con una cinta. La misma Origen gente- Huila, péguele con una cinta. La misma así. gente muy Todo el linda. proceso así, porque No. gustó, o sea, las personas como Fue que... como a las 11 de la mañana y almorzamos a las 9:30 de la noche. Entonces, que sí. ya bajó tantico la clientela. Increíble. ¿No? De Fue un hecho- éxito, una venta total. De hecho, no Y teníamos ya, en ay, ese gracias, ya momento te porque nosotros teníamos, era como la carta que, como en una planilla, lo que, o sea, en lapicero, para mandarla a hacer, o sea, ni siquiera en ese momento tenía, y cuando la gente, nosotros, no, pues... De una, sí, ¿no? hagámosle, improvise Venga, con lo sí. que hay. Y mi letra que más enredada que bueno, el caso es que ahí terminamos como... También teníamos la niña, La mi misma prima que nos gente acompañó, se que era- atendió. La Ok. misma gente, no, muy lindo ese día. ¿verdad? Entonces sí, finalmente lo recordamos como porque no era la inauguración que teníamos planeada, pero salió mejor de lo que esperábamos.
Incluso, estoy mirando, ustedes llevan 10 años, ¿verdad? Quiere decir que su emprendimiento en toda la mitad del tiempo vivió pandemia. ¿Qué fue para ustedes la pandemia? Wow, nosotros, Sí, que sea como, hagamos cuentas. La pandemia es un momento, mejor dicho, que yo siempre le he tratado de preguntar a todas las personas con los emprendimientos, porque es que fue un momento de un antes y un después. Y hay que, para quienes fue muy bueno, ¿sí? Despegan o inclusive funciona, otros que tienen una recesión y unos momentos muy álgidos, incluso algunos dicen tocó cambiar lo que estábamos haciendo Y otros acabaron cerrando. y otros cerraron. Tenemos muchos amigos que cerraron. sí, gracias a Dios. Pues lo de la pandemia fue un aprendizaje y todavía nos dio bases para seguir adelante. Y nos viró como hacia otros mercados, hacia los mercados ya de las redes. Ok. Para nosotros fue un gana-gana. Nosotros nos fue muy bien en pandemia. Súper bien. Pues, ¿qué pasa? O sea, digamos que el café es un vehículo, ¿no? Un vehículo que te invita a compartir, que te invita a transmitir, hasta interiorizar, hasta analizar. O sea, el café representa muchas cosas. Entonces, digamos que nosotros tuvimos los primeros 3 años, o sea, fueron tesos, digamos que el primer local nos dejó como una deuda importante, que después tuvimos que, porque aquí en la mesa son negocios de fin de semana. Entonces, digamos que lo que te decía inicialmente, no lo logramos tan rápido, o sea, siempre se creyó en la idea, pero no lo logramos tan rápido como nosotros imaginábamos. Es que yo creo que ustedes hicieron toda la escuela paso a paso. Si algún día monto un emprendimiento, los voy a buscar a ustedes para que me pasado playa baja, pero siempre Bueno, con el pero- mejor café, sí, o sea, siempre, o sea, a lo que nosotros nos le quitábamos, Sí. nosotros nos sacrificábamos nuestro sueldo, nuestra familia nos apoyaba, pero todo, o sea, es como cuando tú tienes un niño Sí. y la mamá no se compra una blusa, pero el chino, mejor dicho, tiene los mejores Los mejores. zapatos, está bien peinadito así de lado, con su loción a gugú y no sé qué, así súper bien vestido, ¿sí? A nosotros nos podía, digamos que no, que queremos, no, de nosotros que necesita el café siempre fue la prioridad, o sea, la necesidad del café para nosotros siempre estuvieron primero. Entonces cuando se regresó, cuando se vino confinamiento, nosotros, bueno, ya hemos pasado por tiempos de que impulsar, trabajar y no sé qué, y ya empezábamos como que ya logramos nuestro punto de equilibrio después de X años. Y tuvimos un amigo en común, Osquitar, que es arquitecto, que también creyó en nuestra idea de negocio y dijo, asociémonos y montemos otra tienda de cosas para la expansión, Sí. ¿sí? Y ya venía la expansión, entonces se compró una máquina expreso, un molino y bueno, ya empezábamos a buscar local en Bucaramanga, nosotros colocábamos el resto, bueno, cosas de Dios que no conseguimos como un local porque si no nos hubiese cogido confinamiento con... O sea, ustedes literalmente en pleno punto de cuando dicen nos vamos a expandir, llega pandemia. Llega pandemia. Sí, entonces nosotros digamos Ajá. que esta máquina expreso se compró en febrero, Sí. finalizando febrero, ¿sí? Con el molino. Ya, Y se, el confinamiento fue el 26 de marzo, o sea, ya- nosotros ya estábamos... se estaba hablando con varios sitios para coger el arriendo y ya se había hablado con los diseñadores y con la parte de los muebles con carpintería, para empezar a hacer toda la parte de decoración. Ya ustedes estaban, mejor dicho, para Sí. esa Claro, lo más expansión, importante sí, sí. ya estaba, que era el café y que eran las máquinas. Claro. el Sí, conocimiento de que los ya estaba agradables. todo compadre así y ya nos íbamos a ir. Y ya pues íbamos así cuando... Estaban así. Vengan para acá todos para la casa. Nos volvemos. Digo, venga, vamos a cerrarlo nomás este fin de semana a ver qué pase ya ese fin. Entonces sí fue, claro, digamos que pues ya veníamos con una base de clientes, entonces ¿qué pasó? Claro. Que nos apoyó, pues el local estuvo cerrado 7 meses, entonces pues digamos que sí fue, pues digamos, las ventas del punto de venta se minimizaron, pero entonces los clientes ya empezaron a tomar más café en la casa, entonces digamos, mi papá fue asmático. Entonces en ese Ok. momento sí Giovanni se puso más como sin la camiseta porque yo le dije, Giovanni, yo no puedo, o sea, por estar como subiendo café, arriesgar a mi papá porque él o sea, mi papá ya pues no es un abuelo, pero pues es un adulto mayor
que en la medida que yo me cuide, lo cuido a él. Claro. Y él tuvo gran parte de su vida problemas asmáticos, entonces como que las personas que habían tenido pues, situaciones de sistema respiratorio, pues eran las que más tenían que tener cuidado en ese momento. Más débiles en ese momento. Delicadas. Entonces Más yo delicadas. le dije, Joanny, yo me voy a encargar y en mi casa, o sea, hasta los huevos, eso mejor dicho, tú no llegas a esa parte de la inocuidad. Además yo digamos que a veces soy un poco chocha en ese sentido, porque yo hice una especialización en trazabilidad y inocuidad alimentaria, entonces a veces soy como muy cansona con ese cuento. Y que mi papá es como lo que yo más cuido en este mundo, entonces digamos que, y Joanny, las personas pedían más, entonces Joanny tal cosa, yo todavía telefónica, Joanny se encargaba de tostar, de llevarle las alianzas de los caficultores y no sé qué, entonces sí, como que nos apoyó mucho. O sea, todo el mundo encerrado y yo de lado a lado por todo. O sea, sí. Ser el inmune. Ser Sí. como el no pasa Esa es nada. la palabra. Joanny Sí, el inmune, ser el inmune. No, Joanny no, llegaba y se buscó un bolso a esos maletines así grandotes. O sea, O Rappi así, pero era como una extensión de un camión en el suelo. Sí, lleno Pero de lo café importante- porque las personas, claro, empezaron a tomar Claro. más café en casa porque uno encerrado, pues que uno que hace, toma café. ¿No? Como café. Sí, entonces él pues pasaba como mal, entonces digamos que el café se empezó digamos no había café, que una persona compraba el frappé, el cappuccino, que la torta, cada punto de venta la experiencia, Sí. pero pues se transmitía y se llevaba ese café especial para que las personas compartieran una buena taza de café en casa. Sí, ahí se dio que muchas familias comenzaron a reunirse únicamente ellos en los conjuntos. Sí. Y entonces todo gira en torno a una taza de café. Entonces muchos se enamoraron de nuevo, otros se divorciaron, cerraron negocio, montaron empresa gracias a las delicias. Entonces, gracias a Dios, nuestros caficultores aliados y todos hicimos una muy buena alianza. Y se trabajó todo fluyó. Sí, no tuvimos ningún percance. Bueno. Y crecimos también. En esa parte virtual crecimos mucho. ¿En qué momento dicen ustedes, digamos, este emprendimiento y todo el tema, una década? Por lo general los emprendimientos inician y el emprendimiento depende de uno, ¿no? O sea, no es que uno viva del emprendimiento, el emprendimiento vive de lo que usted le da. ¿En qué momento usted siente que ustedes sienten que por fin ya despegan y ustedes viven del emprendimiento? Es que eso fue, digamos, lo que tú dices es literal. O sea, hubo un momento en que yo le decía, Joanny, nosotros no vivimos del café. El café vive de nosotros, nos carcome. Ya no aguanto más, por Sí. favor. Sí, porque llega el momento en que tú como que le haces por un lado, la luchas por un otro y que la vas logrando, hijo de madre, o sea, digamos que nos está yendo súper bien y chun, un bajón de luz nos dañó la tarjeta de la máquina expreso y toca invertir tanto y no, que ya la vas logrando y no, que sucedió Son esto. millones los que están de Sí, y que Claro. la tostadora y no sé qué, y no, y que ya viene un fin de semana y resulta las personas que nos apoyan aquí en Punto, entonces no, que es que renunciaron y cuando uno más lo necesita, entonces es como, ¿sí? Entonces... Y yo lo que creo se está dando mucho aquí en la mesa, que aquí hay muchas agremiaciones turísticas, pero no defienden al mismo empresario. Aquí que va a pasar la ruta y yo no sé qué, o sea, miran, cierran la ciudad, pero no piensan en todo lo que están, todo el Claro. empleo que están cerrando y todo. Que la vuelta, hay sitios donde pueden ir a practicar ciclismo, no, tienen que cerrar toda la ciudad, todas las entradas, en un sitio donde no hay carreteras, donde no hay vías. No, entonces, Sí. entonces el tema de... Entonces yo logística no impacta. los entiendo, ¿sí? Entonces, en vez de generar empleo, en vez de bueno, vamos a estar de parte, ¿qué pasaría si cerramos? Ellos no piensan, o sea, nuestros dirigentes no piensan. O sea, es tanto en la parte de deportes como en general. Es que estamos en un Entonces tiene que usted luchar también contra eso. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué contra vamos a hacer? Porque bueno, cierran aquí, cierran allá. Entonces, ¿cómo hace el turismo para subir? Claro. O sea, es que estamos ubicados en una zona turística que es un paraíso. O sea, nosotros disfrutamos mucho la mesa, el paisajismo de la mesa, el clima de la mesa. No hay nada más delicioso que uno tomarse un café y, o sea, donde tú miras la mesa es bonito.
Sí, Sí, o sea, es- yo no, así sea un chamizo, yo no sé, tú volteas y te tomas tu tacita de café y sentado y miras el chamizo y es bonito, porque el entorno es muy bonito, porque sí. Pero sí, pues digamos que tras ver que el emprendimiento no es tan fácil, pues jugar con esas variables en sitios la parte comercial es tan fluctuante, ¿sí? De una temporada alta de sí, enero. porque o sea, siempre hemos dicho que este lugar, digamos, es, bueno, es lo que intentamos apoyar. El turismo es muy de puntos, ¿no? Como muy de Sí, temporadas, o de sea, de un picos. pico así hasta un pico, pero o Y- sea, Hay y veces tras que de está que- todo muy congestionado, muy La- lleno Y y la tiene gente que usted llega- luchar con eso, sí, porque La es que, vuelvo y le digo, o sea, que no, que la vuelta ciclista que iba a pasar, taparon Bucaramanga, taparon la entrada de Girón, taparon, o sea, no dejaron ningún lado por donde la gente pudiera, o sea, ¿en qué cabeza cae eso? Sí, yo no entiendo la parte de los que organizan ese tipo, de la mano de las alcaldías y la gobernación, que, o sea, no tienen tres dedos de frente para hacer eso. Entonces, no, sí, hay una gran cantidad de eventos o de cosas que realizan y hay negocios que viven de que fin de semana. contribuyen, pero que también... Pero ¿a qué contribuyen? A ver, ¿a qué costo? Sí, O sea, pues, dejan cerrado todo, ¿qué puede el comerciante vender? Y hay comercios que viven del fin de semana, sí. que son los fuertes. Pues es que Pero es un el poco impuesto eso, y quieren ahí, la vienen mesa todo. son Pues. negocios de fin de El semana. fin de semana. Y además de que somos negocios de fin de semana en su mayoría, ¿no? No voy a decir que todo, pero el 90% de negocios, la parte turística, son negocios de fin de semana, o sea que su fuerza comercial es fin de semana. Y el 80% de ventas son del domingo, Claro. ¿sí? O 70-80% de ventas son el domingo. Y además los picos, las diferencias en picos son muy altas. Obviamente cada negocio tiene sus picos, pero digamos que aquí es un poco más marcado, ¿sí? Entonces que se cuenta mucho con los fines de semana de puente, ¿sí? Con los fines de semana. Entonces no solamente lo que dice Giovanni, entonces digamos, hay muchas cosas que además de esos picos comerciales juegan en contra un poco. Entonces que la vuelta a Colombia no sé qué cosas, que los derrumbes en carretera, que Sí. el clima, que llovió, entonces que se cayeron las piedras, no, que vamos a cerrar el peaje por una manifestación. O sea, no Sí. pueden entre semana, sino únicamente Lleva- fines de semana. Llevan no sé cuánto, entonces es que eso se necesita, bueno pues. No hay ningún Entonces- gremio que defienda eso. Y ya hay como 50.000 Pero gremios aquí entonces, digamos, no, que se organizados. necesita, puede que sí, Claro. puede que no, o sea, no voy a, digamos que no es como que el criterio frente a eso, pues, pero pues sí, si tú vives en Bucaramanga y quieres subir a la mesa y te dicen, no, van a cerrar el peaje, tú no subes, porque Claro. dicen, no, de que me Ahora, gasto 2 horas normalmente en peaje. volteémonos así. Yo soy entonces- padre de familia. Le digo a mis hijos, vamos a ir a descansar este fin de semana, vamos a subir va a ir a salir. Que la vuelta yo no sé qué. Que no, que es que hay una manifestación tapando la entrada. Que todo. Entonces, eso es, todo es un efecto dominó. ¿sí? Ujú. Entonces Totalmente. sí, digamos que pues no fue fácil, pero sí también hay otra cara a la moneda, ¿no? Y es que digamos que sobre todo en la parte de la mesa, de la meseta, que la mesa corresponde a la parte de la Ujú. meseta del pueblo de Los Santos, porque se Sí. llama Mesa de los Santos. Entonces digamos que hay muchas personas que son personas que vienen en Bucaramanga y tienen su parcela el fin de semana en la mesa, ¿sí? Entonces, otra cosa es que nos hemos encontrado con personas que son amigos, o sea, que se hacen amigos de la marca, que se hacen familia de la marca, o sea, cuando me dicen "Es que esta es su casa", o sea, nosotros tenemos clientes con los que empezamos, ¿sí? Ya 10 años. Sí, entonces 10 son años. clientes que nos acompañan en el mercado campesino. Nosotros empezamos en el mercado Sí, ustedes, campesino. esto, ¿cuántos, digamos, hasta este lugar actual? Es el tercer lugar. ¿sí? Entonces empezamos en el mercado campesino, después pasamos a Bonanza y después pasamos acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos clientes que desde el principio nos han acompañado, que son amigos, que nosotros los apreciamos con todo el corazón y que, mira, en esta semana que nosotros normalmente, digamos, se atiende punto de venta acá, los lunes, domingo y lunes nosotros hacemos opción sobre pedido, es decir, nosotros en este momento tenemos 6 tipos de cafés diferentes entre varietales, procesos y orígenes, ¿sí? Entonces tenemos Santander, tenemos Huila, tenemos Sierra Nevada, pero también tenemos Red Honey, tenemos Natural, tenemos fermentaciones diferenciadas, tenemos Geisha, tenemos Mocha,
Sí, bueno, tenemos como diferentes propuestas para los diferentes perfiles de café, porque digamos, hay muchas personas que dicen, no, es que a mí me encanta el café, pero no todas las personas tomamos el café por la misma razón, ¿sí? Claro. O nos gusta lo mismo el café, entonces hay personas que me dicen, es que a mí me gusta que me salga, que me sepa fuerte, o ¿sí? Ah, bueno, entonces a ti lo que más te gusta es el cuerpo y el retrogusto, Okay. ¿sí? No, a mí me gusta es por ejemplo, yo, Henry Coronel, lo que más disfruto es un café. A mí me gustan los cafés que tengan cierto toque de acidez y me gustan los cafés dulces. Ah, bueno, entonces, de acuerdo a eso, pues hay una gama de los diferentes perfiles sensoriales que nos ofrece nuestro café colombiano que te puede ofrecer. Entonces, nosotros estamos sobre pedido de acuerdo a lo que tú quieras, porque un café se considera especialidad cuando no tiene más de 2 meses de haberse tostado. Entonces, algo que garantizamos nosotros es que te tostamos especialmente para ti. Entonces, digamos, nosotros recibimos pedidos hasta el domingo y miércoles y jueves te entregamos en Bucaramanga sin costo de domicilio, ¿sí? Entonces, digamos que eso nos genera como cierto plus. Y bueno, estábamos entre semana acá tostando, eso fue el martes, Joan, y nos llama el chico que era administrador acá, Edwin, que es nuevo, eso, Joan, y que aquí hay un señor que viene no sé dónde, que lo está esperando por un café. Y nosotros llegamos y nosotros nos estábamos entregando un café que de una persona que iba a viajar para Estados Unidos y quería llevar X cafés para regalo allá. Entonces, bueno, nosotros nos demorábamos como 1 hora y media en llegar y el señor los espero desde, o sea, sí, entonces bueno, regresamos, volvió y cuando llegamos el señor Moisés. Así me hubiese tocado Moisés. Así me hubiese, o sea, tocado esperar hasta no sé qué, o sea, el señor venía de Cúcuta, se subió hasta la mesa únicamente para llevarse. Hizo todo el recorrido para poder llevarse eso. Entonces nosotros le dijimos a la próxima, claro, pues yo dije, ¿por qué no, es que se me perdió, porque normalmente nosotros pues despachamos, llevamos, enviamos, no, es que se me perdió el teléfono, ¿por qué no lo buscas en redes sociales? Pues es que es una persona, pues ya un adulto mayor que pues no están tan familiarizados con redes sociales, en toda la parte tecnológica, claro. ¿sí? Entonces ya actualizó como lo das y eso, pero esas historias son bonitas porque esos lazos que se crean Es lo mismo. ¿Cómo se buscó? Aquí hay señores y me llaman que no han tomado café desde la mañana porque ya les acabó. Que tiene un dolor de cabeza, la cosa más machaquera que hace. Si usted no me trae el café, a mí no se me quita el dolor de cabeza. Entonces, ya le pago los audios. Hágame el favor. Ya le pago los audios. Y uno corre porque es que son personas que, yo soy una, que si no tomo café, uno, el dolor de cabeza, y dos, o sea, si normalmente soy insoportable sin café, soy peor. También eso, nosotros hemos mantenido mucho la familia. Me llama también otro señor. Digo, hágame el favor y me trae ese bendito café, pero ya porque a mi señora se le acabó. Y nada hay poder humano en esta vida que se la aguante nadie. Y son personas que uno agradece que no buscan, que no conciben como opción, por ejemplo, ir a comprar otro café que tenga más cerca, sino que no, es que se ya están fidelizados con la marca. Ya voy para allá, no te preocupes. Entonces yo le tengo ahí como un GIF que es como el hada del café, con 2 jarritas de café. Ya le soluciono, pues ya solucionamos. Normalmente nuestros clientes saben que nosotros usamos los domingos y entregamos miércoles, jueves, pero a veces no sé, que tuvieron visita, que no sé qué, entonces se les acabó la provisión antes. O despachamos algunas tiendas de café en Bucaramanga. No, esta semana fue full porque tuvimos no sé qué cosa y se les acabó el café a mitad de semana. Okay. Entonces, pues digamos que algo que tienen con nosotros es que una de nuestras formas de responder un poco y agradecer esa fidelización, ese acompañamiento, es que lo respondemos, ¿sí? O sea, es como oye, gracias por esperarme, ¿sí? A veces que estamos en la mesa, que a veces la acabamos Bucaramanga, que no sé qué, que está lloviendo. Ustedes se multiplican. A veces yo voy y entrego los cabezas y a veces de portería llaman al señor, no, aquí están. Ay, dígale que siga. Y usted hace la visitita. Y esa entrega, ahí de una vez, venga, Joanny, ¿usted qué sabe? Prepare el cafecito. Sacan la galleta, y no nos tomamos unos 4 o 5. Digo, ahora haga uno con leche. Voy al siguiente sitio, la misma.
Sí. Diga, usted vaya a hacer visita mientras vende. Pero usted es que es vaya. rico, o sea, digamos, Llena. nosotros vamos y Pero- entregamos porque vamos y entregamos los cafés y normalmente uno sabe que no es solamente dejar el café y chao, ¿sí? Sino como entrar. como Pero- que Ya, pero ya qué forma uno rico. parte de la familia. Pero qué rico eso, porque me imagino que ustedes después de pasar por infinidades de cosas para poder a este punto de sostener la marca y que ustedes puedan ir a vender y que la gente los reciba con ese aprecio, pues llena y hace cómodo también lo que están haciendo y usted se anima y como que no es como que mamera tengo que, cuántas bolsitas tengo que ir a entregar y rápido y como por vender, sino es por un ir a trabajo, disfrutar. Es un trabajo que pues inicialmente, digamos, por la parte financiera, igual digamos que yo siento que pues, es algo que o sea, que yo me hubiese compartido esa idea de negocio, es algo que yo agradezco porque es un negocio rico, o sea, es un negocio que tocó lucharla, llegó el momento en que teníamos las tarjetas de crédito por acá, que ya Me contaban que hasta en algunos momentos les tocó dormir en el mismo local donde trabajaban. inicialmente nosotros, porque es que inicialmente nosotros listo, teníamos para el arriendo, para los gastos del local, pero Sí. pues nosotros como, bueno, por fondo emprender, como nuestra idea inicial era listo, yo te apoyo con la idea de negocio, nos aportan el capital, tú te encargas y cualquier cosa tenemos mi sueldo de base. Y resulta que en la primera visita de interventoría el interventor me dice es que si tú sigues trabajando te echamos el proyecto para atrás. ¡Uy, madre! O sea, usted tiene que estar 100% acá en eso, usted yo no puede tener quedé empleo. como que si la vida me hubiese hecho en un marco y yo en un encuadre aquí en la cara, yo con la lagrimita acá y ay, sí, porque Significa que tengo que quedarme sin empleo y apostarle a esto, y si esto falla, sí, o sea, Es porque que nosotros esa es, teníamos un plan, que o sea, usted la mira, usted no mira el emprendimiento como Sí. su empleo, sino piensa que su empleo es lo que tiene, ¿no, señores? Entonces, es su era- emprendimiento. apuéstele todo. exacto, Apuéstele era todo. como, Al todo por el Todo. todo. pero nada. entonces era como cuando un niño chiquito empieza a aprender a caminar, que va dando sus pasitos y no se suelta a Claro. caminar, o sea, no se suelta aquí hasta que no está agarrado acá. Pues sí, y nosotros nos es- tocó soltarnos así porque Es difícil sí, porque ¿cierto? son puestos que son bien remunerados. O que sea, usted se lo digamos, ganó y que tú en por tu su trabajo- ¿Tú por su cuánto estudio. ganabas antes de estar de lanzarte al emprendimiento? Pues, no, pues era coordinado. Y digamos, en mi caso, Ah, súper. Y en mi misma familia se volvió loco. ¿Usted qué? Y- ¿Dónde va a conseguir un trabajo así? ¿Cuánto buscando de trabajo? y la otra es que tu trabajo tú ya lo manejas, o sea, tú ya estás como en zona de tu confort, independientemente Es de que- los chicharrones que tú tengas, pues tú tienes tu sueldo mensual y lo que se presente tú más o menos ya sabes cómo surfearlo, ¿sí? Claro. No, que en logística se presentan miles de chicharrones que, digamos, yo a las 7:30 de la mañana ya tenía 700 clientes despachados desde AT. Pues, Ok, sí. No, entonces y digamos, ya le habían hecho una propuesta para para un nombramiento. ascenso de... O sea, tú estabas próxima, o sea, tú en un excelente empleo y tú próxima a un ascenso a y nivel nos picó nacional. emprender. Entonces, y el interventor me dice, si tú sigues con tu empleo, te echamos el proyecto para atrás. Y yo Buena como que, madre. por Dios. Y más encima, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo lo del plan de negocios, mi papá es una persona que me apoyaba en absolutamente todo. O sea, mi papá, bueno, Dios, pero mi papá es mi mano derecha, bueno, toda mi familia, pero mi papá siempre ha Sí. sido mi soporte, mi pilar. Entonces resulta que mi papá me veía, claro, yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana, me tenía que levantar a las 4 de la mañana y salía, Sí. me iba para el Sena a adelantar con Ceci, más encima Ceci, no, para mañana tiene eso. Entonces yo llegaba a la casa, o sea, no solamente el tiempo que jugamos, no, que necesitaba adelantar esto y así, así, así. Entonces yo llegaba a la casa a pegarme el computador, a formular, a no sé qué, a corregir o a conseguir o a, digamos, estructurar lo que él le había conseguido y no sé qué cosas, ¿sí? Entonces mi papá, que le gusta la copla, decía decía mi China, el fondo, a él le gustaba, bueno, como la composición de eso, entonces decía, Sí. mi China, el fondo emprender me la va a joder. Claro, porque tú sacando el emprendimiento, Sí, que eso entonces, funcione, informes y había una cosas. empresa, en ese tiempo me pagaba transporte, a mí me recogía el señor a las 4:30 de la mañana en la casa. Sí. A veces yo no daba, o sea, No a dabas veces yo más, sí. llegaba, don Edgar, yo llegaba, don Edgar era el señor que me recogía a transportar, y yo llegaba con el ojo pegado acá, con la cobija acá, y don Edgar, duerma ahí un ratico, y el señor me veía, yo creo que me veía tan llevada que pagaba ahí en Abastos, y me compraba un cafecito para que me despertara, para llegar a coger turno a las 5 de la mañana. Entonces, digamos que
que sí, pues pero fue, entonces digamos, fue también muy, muy reconfortante porque es un negocio rico, o sea, es un negocio, obviamente sus niveles de estrés, los picos de producción muy altos, de comercio son muy altos, por ejemplo, normalmente un día de puente, qué sé yo, de viernes de Semana Santa, las ventas son 6 veces, 5 veces lo que se hace en un fin de semana normal. Pueden pasar aquí. Y tú no consigues, 500, ¿y dónde 600 consigues personas. tú 5 personas o 6 personas? O bueno, 6 veces más, o sea, ¿dónde consigues por lo menos doblar el personal para personas que no únicamente te trabajen esas fechas? Es imposible, Claro. pues, no, digamos que no es imposible, pero por lo menos es muy difícil. Personas que únicamente te trabajan en puentes, ¿sí? Y no es viable financieramente para ti tener el doble de personal por todo el tiempo cuando Claro. el comportamiento no es así. Entonces se presenta, no, que es que se está demorando un café, que no sé qué, que no sé, o sea, digamos, ha sido todo un aprendizaje. No, es que lo que les digo, ustedes hicieron toda la escuela completa. pero Era digamos nosotros, completa, yo duré como 4 años Empregado, que yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Por qué? Pero respondiendo a la pregunta inicial sí dormíamos, pero no solamente eso, sino le dábamos cobijo Bueno, como sí. a unos 10, 12 emprendimientos esa más. zona Entonces, donde había un porque sitio nosotros grande. teníamos o Sí. para pagar el arriendo o sea, nosotros no teníamos para pagar local y pagar una parcela. Ustedes donde acampaban quedarnos, ahí porque en ese mismo nosotros vivíamos en lugar. Bucaramanga, entonces nos conseguimos carpas y se convirtió en unas porque no éramos solamente nosotros, entonces más abajo Eran había como otro unos 10 local, emprendimientos más. estaba otra amiga que se llama Vestigio Store, entonces eso eran puras carpitas ahí durmiendo en el local. Ay, Sí, Dios mío. y en la Entonces mañana, nos decían, entonces, venga esto, es que no tenemos campo porque en el local de ellos eran más pequeñitos. Sí. claro, los locales Entonces, se suben en el mercado. Usted llegaba y eso era una aldea de carpas, allá la parte encima la teníamos para salón de Eso eventos. es mucho amor y mucha entrega. Entonces la cúpula estaba acá y era grandísima la cúpula, entonces por todos lados. Pero ¿sí? sabes que ninguno lo tomaba como un sufrimiento, o sea, digamos, tanto nosotros como los compañeros, o sea, digamos que lo veíamos como algo de fin de semana donde no fuimos a acampar, digamos. Sí, entonces todos nos levantamos, cada uno se iba nos bañábamos a potas porque no habían duchas en el local, entonces digamos, el local sí tenía baños pero no tenía ducha, entonces cada uno con su tina, con su, ¿cómo se llama? Con su ponchera, Con su ponchera. y con su taza, entonces apotados. Y se iba cada uno a su local. No, Entonces, es que ustedes se imaginando el cuadro, la verdad, una dime. tenía un local de hamburguesas, la otra tenía un local de alpargatas súper lindo, la otra tenía un local de artesanías, que eran con lo que nosotros compartíamos ahí, el otro que vendía zapatos, entonces digamos que, y todos entonces nos veíamos todos apotados, se hacían como el desayuno, entonces chocolate con huevo cocido, cuajada, pan, y todos a trabajar, sí, o sea, y todos a su negocio. Y después en la noche, ¿cómo le fue? No fue bien, no fue mal, no, me bolearon, me tandé así. Pero entonces fue, o sea, claro, pues sí hubo, pues digamos que dormíamos en carpas, fue porque mi papá, por ejemplo, se tiene su casa y está durmiendo en carpas, bañándose, apotado, y no sé qué, pero digamos que nosotros no lo veíamos como algo así, pero sí, claro, sí, o sea, nosotros no teníamos en ese momento para pagar una parcela para nosotros quedarnos, Claro. porque negocios de fin de semana, empezando, que llega... Pero ¿quién tenía una cúpula para quedarse? Sí, y lo otro es Buscaban que- el espacio, había donde estar. No, la Sí, cúpula sí. y estaba de ocupada. Sí, en el entonces, mismo digamos local, que- ahí, era muy chévere. que nos quedamos ahí y fue, o sea, fueron experiencias, entonces ya digamos que más o menos... ¿No? Y lo que les decía son las experiencias que reconfortan lo que actualmente ustedes están haciendo. Literalmente Sí. cuando todo se pone complejo de más sin acordarse, es que yo ya pasé por esto, hombre, nosotros nos quedamos en nosotros hasta acampamos, o sea, ya nosotros hemos pasado, Usted no más dígame que yo... yo ya mejor dicho, yo probé finura, ¿qué Sí, necesita? o sea, Ya sí. hemos pasado por todo, literalmente. Sí, pues bueno, en nombre de Dios, sí, digamos que uno es que tener la misión clara, ¿no? Sí. Sí, o sea, nosotros veíamos ¿por qué no se suelta muchas veces la toalla? Porque inicialmente sí, pues digamos estaba el sueño, estaba no sé qué cosa, pero además estaba de que yo no podía
soltar el proyecto Fondo Emprender porque no tenían que pagar, tenía mi papá y mi tía de fiadora y estaba no sé qué, y los compromisos con el local, y no sé qué. Toda la cosa, familia ¿sí? respaldando y... Sí, entonces, además lo que yo te decía en algún momento es que cuando tú lo tienes todo, no tienes excusa para no sacarla adelante, ¿sí? Entonces, claro, tú estás así como que no puedo, pero si le están dando todo, tiene que hacerlo, o sea, no se puede echar, usted no puede decir no puedo, o sea, le toca, es que no, ¿cómo así que no puede? Cacheteo, o sea, mire usted misma al espejo y cacheteese y mija, siga o mijo siga. Y tú has Porque- hecho demasiado, o sea, tu carrera, maestría, marca. Pero es que, Te multiplicaste fíjate y que- sacaste todo ese proyecto. Fíjate que inicialmente, claro, yo le decía a Joanny, esto, mi papá tenía razón, el fondo emprender mejor, no mentiras, pero yo sí le decía a Joanny y tuvimos la fortuna de que nuestra familia nos apoyaba, ¿sí? Porque no todo el mundo puede vivir 3 años sin sueldo, ¿sí? Sí. Sí, o sea, gracias a Dios, digamos, mi papá es de un dicho de que nadie se sienta solo teniendo su taita vivo, ¿sí? Y ahí hay otro cuento del dicho que no me lo acuerdo cómo es, pero empieza así, que nadie se sienta solo teniendo su taita vivo, ¿sí? Entonces, digamos, de una forma u otra, nosotros lo que producíamos para nuestro bebé, que era Café Las Delicias, Claro. ¿sí? Para llevarlo, para usted veía esa, el café, o sea, el café no le faltaba nada, un bombillo, lo mejor, ¿sí? Lo No, mejor. que toca, no, el café que hay tal microlote y ese lo queremos, sí, no, que tal es, sí, o sea, lo que te decía, el niño bonito, ¿sí? Niño bonito. Así uno estuviese, pues, no sé, la camiseta, no sé cómo, pero el niño bonito tenía que estar bien vestido y bien siempre. Pero pues también nos apoyó que teníamos, digamos que cualquier cosa, mi papá, pues no, yo tenía un techo en mi casa, Giovanni también tenía su techo. Pues, Había- con había un una Nosotros- respaldo. lo que pasa es que también tenía- se buscaron alternativas, ¿sí? Yo buscaba, yo salí egresado de la Escuela de Gastronomía y Cine, entonces, que 15 años, que matrimonio, entonces toda la parte de preparación, de ecuación del sitio, entonces se hacía, ¿sí? Que algún tipo de cumpleaños, que algún tipo de alguna reunión, entonces se hacía. Y así cosas alternas que van saliendo, ¿sí? No es que tampoco, no, vea, usted como emprendedor va buscando otras opciones. soporte. Y van saliendo, van saliendo. Se va acomodando la situación. Se va acomodando. Va surfeando. Es que fíjate que al principio yo decía, Dios mío, o sea, listo, la estamos haciendo, nos estamos, pero entonces, uno, pues es un trabajo rico, dos, nosotros, digamos que teníamos muchas personas queriendo que lo lográramos. Sí, o sea, no solamente nosotros, es que queríamos y nuestra familia se amplió porque también nuestros amigos, las delicias, o sea, Sí. las personas que empezaron a comprarnos desde el principio, que llegaron desde el primer día, o sea, nosotros de esa historia que te cuento, que Sí. Luchi, todavía tenemos clientes de ese día. Entonces, que todavía, oye, tan chévere que todavía tenemos clientes que dicen, no, mi primera cita, sí, que el año pasado, unos amigos que se vinieron a tomar acá las fotos del preboda, Ok. que la primera cita fue el café, entonces digamos que lo vean y que piensen de una forma tan bonita. Bonita. Entonces, Todos los eventos de digamos, manejaron, o pedida de mano, o Chino me Mañana pidió un consejo, tenemos, por ejemplo, 4 una años niña saliendo que con la trabajó- niña y no era capaz de declarársele, entonces, ¿qué, cómo hacía? Entonces hicimos todo el montaje. Ok. Entonces todo eso comenzaba a salir y también comenzamos a visitar sitios, entonces fuimos ampliando más y más también la venta en grano y molido ya para afuera. Ok. Entonces yo creo que aparte de la misma necesidad también lo obliga a usted a buscar nuevos horizontes del mismo negocio. Y es que a veces lo que pasa es que también tú no te ves, porque por ejemplo yo cuando empecé la maestría fue en el confinamiento, pues, Sí. en el confinamiento, entonces digamos que yo venía a un proceso que yo sentía que le había entregado todo, pero no estaba en donde quería tener a las delicias en ese momento, entonces digamos por ejemplo, a veces tú no ves, ni siquiera te das cuenta de todo lo que has logrado, ¿no?
a veces son más las personas que están alrededor tuyo que entonces, por ejemplo, cuando contaba tenía compañeros de maestría o alguna anécdota o alguna cosa que cuando había que exponer o contar como cosas así, que yo empezaba como a hablar y eso, y decía algunos compañeros, dice, es que usted habla, dice, es que nosotros, es que ese proceso, es que ese aprendizaje, y veían cosas de mí que yo en ese momento ni siquiera estaba viendo. Sí, entonces como que yo empecé a valorar más, porque a veces uno no valora lo que hace, ¿no? Sí. Entonces, uno es muy autoexigente. Sí, Uno, entonces, y sobre todo uno cree. Uno mira, como ese meme o uno Sí. mira todas las escaleras que le faltan por subir, pero uno no mira todas las escaleras que ya ha subido, ¿sí? Y sobre todo que Entonces, al final muchas cosas son cuestión de actitud, ¿no? Porque digamos, puede que ustedes tengan acá la tienda o demás, los mismos conflictos del día a día, y usted se pregunta como, o sea, esto no se siente como creo yo que se debería sentir por estos inconvenientes, porque a medida de que pasa más el tiempo es más la responsabilidad, más la producción, más lo que uno quiere hacer, ¿sí? Pero al final todo es cuestión de actitud, usted cómo lo quiera tomar. sí, sí, realmente digamos que ahí, entonces, por ejemplo, pues entre nosotros se me abren las puertas también para acompañar el proceso como instructora en primero de emprendimiento, después de barismo, a veces algunas amigas o amigos mutuas que iniciaron un proceso de fondo emprender. Tranquila, venga, yo le puedo colaborar con eso, yo le voy a dar la terapia que yo no recibí. Realmente sí, Eso. entonces llegaban algunos amigos, fíjate que yo iba a una iglesia, como que en algún momento uno hacer una oración y una amiga dijo, estaba súper feliz porque le había salido proyecto Fondo Emprender. Y tú, ¿me dejas hablar un momento? Yo te quiero contar algo antes de... Y yo como que, sí, entonces mi amiga como que, ¿qué? Y es una tesa, es una vieja súper berraca que le mete también el corazón, que todo lo que hace es tan bonito. Okay. Y cuando ella inicia con esa ilusión de que ya tengo mi empresa, que ya me aprobaron y que no sé qué, entonces todo ese proceso. yo le dije como que ten cuidado y así, ya saben. Y el primer día ella me tocó, porque esa vez nos presentamos y ella me tocó como una persona negativa. No, tú estás siendo muy... Sí, entonces digamos eso no que, me va a pasar a mí, yo lo tengo. Es que Sí. eso es lo que pasa con con muchos empresarios, ¿sí? Uno, usted tiene que mirar con quién se asocia. Y lo otro, usted tiene que saber quién es usted, ¿sí? Entonces, si usted es de pronto alguien que se acelera, que es negativo, que ya, ay no, esto no sé, más bien deje quietico. Sí, no, pues es que tienes que mirar también lo que te están diciendo, ¿no? Te lo están diciendo por mala energía, porque no falta el que, pero es que usted decía, pero es que usted que va a ser capaz, Pues ¿sí? que- O el que te lo está diciendo como que, mira, o sea, podemos hacer, se puede hacer eso, porque por ejemplo, digamos, con ella finalmente terminamos como haciendo un acompañamiento en cuanto a temas del café, de asesoría, sí, ella dice trabajar con nuestra marca, yo de capacitación, sí, ella, pero no lo estoy logrando, de acompañarla, de un abrazo, sí. Libera Porque estrés. es que a veces hace falta mucho eso, ¿no? Hace falta No, es que es un proceso, Fíjate, o sea... mira, yo soy operada en la miopía. Ok. Eso ya, después de los 40 yo me voy de cerca, pero bueno, yo soy operada de la miopía y en la cirugía, digamos, hay una persona, mientras se hace la cirugía, tienes una enfermera cogiéndote la mano, diciéndote tranquilo, Todo va a estar bien. no pasa nada, espérate, no sé qué, ¿sí? Entonces, fíjate que, por ejemplo, hubo un ojo en el que no sentí nada, pero en el otro sí sentía que raspaba, y ese detalle que tú pusieran una persona que te cogiera la mano, que te dijera no te preocupes, tranquila, no sé qué, eso ayuda mucho, ¿sí? Entonces, digamos que sí, en parte hemos tenido amigos emprendedores que inician, que no, mira, es que no sé qué cosa, no, dele tiempo, lo está haciendo bien, o mira, se pueden mejorar esas estrategias, ¿sí? Lo que pasa es que sí, usted es como coger usted un barco y en calma, pero es que los tiempos van cambiando, viene después
la marea salta, la marea baja, vienen los aguaceros, tempestades y ahí viene el ciclón. Entonces, Total. hay gente que no aguanta. Pues Sí, vendamos, no es- cerremos, no, termina esto y listo, y calculan, tengo esto todavía en maquinaria, con eso me alcanza a cubrir para vender. En el 2023, Giovanni tuvo una situación de salud y le hicieron una cirugía de corazón abierto. Y los clientes se convierten tanto en amigos que nosotros, o sea, la gente, ¿cómo está Giovanni? Sí, a venir a hacerme cafecito después, no se le haya olvidado. ¿Quién Yo- me va a traer el pedido? yo- ¿Y ahora quién me va a Entonces me traer? llamaba Mega, si se mueren, yo le dije tranquilo, café Las Delicias para todos. Sí, entonces, Me va a repartir ahí. yo le dije, no, Ya, bueno. el velorio café, Café, patrocinado por Café con Las Las Delicias. Pero entonces sí, o sea, las personas se convierten tan en amigos de la marca que no solamente lo tienes que lograr por ti, sino por todas las personas que están creyendo en ti. Porque también el hecho de que Dios ponga esa responsabilidad en ti, tú tienes que también ser responsable por lo que Dios pone en tu administración. Sí, Sí, sea una creo familia, que- sea un negocio, sea lo que sea. Todo lo que uno tiene o lo que uno se le presenta es porque uno lo puede hacer. Entonces sí, no es fácil, pero gran parte yo siento que gran parte de que muchos negocios continúen o no continúen es la terquedad, o sea, es el ser Sí. persistente, sí, listo, porque hay lastimosamente negocios muy bonitos que posiblemente al principio no llegaron en el punto de equilibrio en el tiempo, pero que si le hubiesen dado la oportunidad a esa idea, a costara lo que costara, de darle un tiempito más mientras llegaba a ese punto, lo hubiesen podido sacar del estadio. Lo que pasa es que pues sí no es fácil, a veces uno Sí. dice, bueno, pues no es fácil como persistir a veces, por ejemplo, si tú tienes hijos y tú necesitas llevarle ¿cómo le dices tú a tu hijo que no tienes plata porque estás en un emprendimiento? Claro, Sí, o sea, es difícil. totalmente. Sí, pero pues sí hay mucho, o sea, gran parte del secreto de que un emprendimiento salga, yo siento es que tenemos, y también nuestra genética como santanderianos, Bueno, hasta lindo, ¿no? Santandereano siempre adelante ni un paso atrás. es que somos tercos, entonces Terquedad. no es que uno como que le da a uno esta pena decir que uno no fue capaz. Claro. Sí, que usted no fue capaz, pues no fue capaz. Sí, entonces sí, pues no tocaba, porque no Bueno, da pena decir que lo tuvo todo para sacarla y no lo hizo. Entonces sí, y lo que te digo, hemos contado con muchas bendiciones, tenemos nuestros caficultores aliados, personas en mi Colombia querida, donde está Café Las Delicias, que también nos han abrazado. nos han acogido. Javier, donde estuvimos en Bonanza, doña Diela, que también fueron unas personas que apreciamos muchísimo. Sí, entonces digamos nuestros clientes que son que son amigos, nuestros aliados, personas que tienen tiendas de café y trabajan con nuestra marca, que ya tú sabes que vas a entregar y no, pues te quedas porque disfrutas también compartir con ellos Claro. una taza de café. Nosotros mandamos café a diferentes partes del país, entonces digamos que Barranquilla, que Bogotá, que Cali, que no sé qué decir, entonces personas que en algunas vacaciones vinieron y probaron el café acá y óyeme, sí, Claro. hacen su pedido, no sé, para el mes, entonces no, y se les envía. O a conjuntos que lo probó. Hay una doctora que viene que lo probó y tiene su grupo de amigas en el mismo condominio, en el mismo conjunto. Y todas, uy, qué café tan rico. Entonces ya todas piden de ahí su ración de los 15 días. Ya toca uno llevar los 10, los 12, las 15 libras a portería y dejarles allá eso, que es el gasto mensual de ellas. Entonces, eso es lo bonito. Y Es que, por ejemplo, primero es que también uno crear la cultura de identidad cafetera, lo que hablamos al principio, ¿no? Sí. Iniciar porque el hecho de que tú valores una buena taza de café, que sepa la eduques tu diferencia, cliente. Sí, y eso viene de mi papá. Mi papá fue consumidor pues, en mi casa en mi casa toda la vida, nosotros nos levantamos con una taza de café. Y bueno, mis papás no estábamos, nosotros en la casa nos acostamos súper tarde, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Ok. Pero lo último que se pone en la estufa es la olleta del café. O sea, nosotros nos levantamos con café y nos acostamos con café. Y pues, pregúntame cuántas tazas de café nos tomamos al día.
Pero pues mi abuela era el café que tomaban todos en ese momento, el café de la tienda, que no, pues digamos que cafés comerciales, que no son un perfil de taza especial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con la tienda de café en el mercado, que el señor que nos llevó la carrera, yo le parece que usted lo voy a contratar de impulsador. Porque el señor, claro, pues cuando nos llevó las cosas son muy bonitas y el señor sí está de pronto como a tiendas de café o había viajado un poco más y bueno, entonces yo bonito venir por acá a tomar un café. Y estaba mi papá, pues mano, como buen santanderiano, pues mano, para uno venir acá se gasta tanto tiempo en venir a la mesa. Sí. El peaje tanto, la gasolina tanto. Y yo apenas lo miraba como que usted quiere que usted me está ayudando o me está, ¿sí? Y terminó diciendo, y para terminar, ¿qué café más caro? Papá no me ayuda Claro, mi tanto. papá me venía con el café que se hacía de la tienda, ¿sí? Claro. Entonces, y yo como que, gracias, ¿no? El mismo señor le dijo, no, pues es que no podemos comparar un café. En ese momento, a mi papá no sé, o sea, después de que tú empiezas a probar y a darte Yo creo que cuenta, debe ser excelente catador de café a estas alturas. no, mi papá no se le ha acabado el café cuando me dice mi hija el contrato, o sea, mi hija no se le olvide el contrato, mi hija el café, mi hija sí, porque no se va a comprar un café ni por el carajo ¿sí? Porque claro, es que tomar una buena taza de café no es solamente por un tema de apreciar un buen perfil, de experiencia sensorial, sino es además por un tema de salud, ¿sí? Porque tú como un consumidor responsable cuidas lo que metes en tu organismo. Entonces resulta que cuando tú metes o consumes un café de calidad inferior, ¿qué estás consumiendo? O sea, son cafés que vienen de los defectos de la cadena productiva en el café, que son Lo que hablamos, pura pasilla. que son pasillas, Realmente hablando. entonces que son con grano Lo brocado, más viejos, finos. avinagrados, con Los rollas, restos mordidos por son insectos, ripios. mociados, entonces que para disimular esos defectos en la cadena productiva hacen tostones más altas, entonces digamos cuando tú ves esos perfiles de taza, o esos perfiles de taza, no, esos cafés los ves negros, brillantes, ¿por qué? Porque es que son cafés que resulta que no tienen mucho que aportar en cuanto a una experiencia sensorial, entonces las personas prueban una taza de café y esas les sabe amargo, les sabe fuerte, pero no es porque realmente eso es lo que realmente ofrece un buen café, sino porque por tendencia de consumo, por sacar el café de calidad inferior. Tú pasas las carnes de punto de cocción, una arepa que se te quema, bueno, Sí. en fin, cualquier tipo de alimento que tú pases de punto de cocción, se crean otros compuestos que ya son, entonces, que la acrilamida, relacionada con enfermedades como el cáncer, ¿sí? Ok. Que esos sabores amargos, no, que es que a mí me hace daño el café, pues, y me genera acá gastritis porque no sé qué cosa, bueno, que si realmente te Ok. hace daño el café o qué tipo de café estás tomando. Estás tomando, ¿Sí? ok. No, que es que, entonces que no solamente eso, como el café lo hacen amargo, entonces le mandan 3 de azúcar para terminar. Y si yo me tomo 3 tazas de café como mínimo, bueno, yo me tomo mucho más, pero si la persona se toma 3 tazas de café, entonces, ¿cuánto azúcar está tomando para...? Sí, entonces Claro. digamos, que el consumir un buen café no solamente es por temas de apreciar un perfil sensorial, la acidez, dulzor, el cuerpo, el retrogusto, los matices, ¿sí? Detenerte a disfrutar, ¿sí? Porque es que a veces nos sentamos a comer y no nos hemos sentado cuando ya hemos terminado, ¿sí? Entonces, Giovanni sí es muy con los sabores, él es muy como de, esto me sabe a no, él es muy sensible con el tema de sabores, entonces esto me sabe a no sé qué más, y, a ver, no sé, y usted se apreció no sé qué cosa, y yo, ¿ah? Además que yo soy muy básica, Giovanni es chef, yo no sé, Claro. digamos Un que excelente complemento, literalmente, lo que yo veo acá. no, realmente es que a mí la cocina no me gusta. Y yo crecí con mi papá, que mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era niña, entonces yo crecí con mi papá. Ok. Entonces, y mi papá tampoco sabe cocinar. Entonces, digamos que no es que no cocine, pero pues no soy, o sea, mi guiso de cebolla y tomate y pimentón para la lenteja y bueno, en fin, o sea, no me dejo morir de hambre, pero póngame a hacer un mute que no soy capaz de hacérselo, o sea, que no sé hacérselo, ¿sí? O a veces Giovanni, que cuando yo voy a hacer almuerzo o alguna cosa, Herli, el punto de no sé qué cosas, claro, yo cojo el mismo cuchillo para pelar todo, él tiene su cuchillo especial ahí, yo ni siquiera lo entiendo, entonces bueno,
El caso es que el tema de que tú degustes una buena taza de café no es solamente por apreciar un buen perfil de taza, es por ser un consumidor responsable y que realmente cuides tu salud, porque consumir malos cafés realmente tienen, sí, no solamente malos cafés, o cafés que están pasados de tostión, que están quemados, o sea, cualquier cosa que tú consumas en alimentos que sea quemado, pues debes saber que hay una consecuencia o alguna afectación en cuanto a tu salud que puede estar repercutiendo en otras cosas, ¿sí? Y gran parte de nuestra salud es el cuidado que nosotros tengamos, entonces, sí, es un poco eso. Bueno. Entonces, por ejemplo, a Giovanni le decía, a Giovanni lo salvó el café. Publicidad por política, ¿no? Porque Giovanni, claro, Giovanni sufría, o sea, el problema de Giovanni del corazón fue un tamponamiento arterial. Sí, Giovanni tenía un tamponamiento arterial del 95%. Entonces... Casi deja la marca Zulanta. Pues digo, casi ofrecemos el café delicias en funerales. Entonces... Una línea de negocio. No, eso que me dijo un cliente, y yo sobrevivió, digo, uy, si es como yo, ¿no? Pero grande, entonces digamos que el café es vasodilatador. Ok. Sí, entonces le decía al médico, pero usted como no sé qué más, porque digamos, Giovanni fue por unos exámenes y cuando se dio cuenta lo están ingresando una vez a la UCI, o sea, Giovanni ingresó, fue por unos exámenes y cuando salió ya fue con aquí el tórax aquí abierto y no sé qué, pues sí, porque Giovanni una vez no es que usted lo veía a Giovanni y tenía más cara enferma yo que él. Sí, o sea, me veía más pálida y más así porque él lo veía intacto, pero entonces el médico, la familia decía es que el tema son las arterias que el flujo, sí, pero entonces el médico decía, claro, el café es un vasodilatador y eso también lo apoya. Entonces, ¿cómo también aprovechan los beneficios del café? No, es que literalmente creo que aquí, de todo esto que hemos hablado, lo más importante, y es una invitación que le hacemos a toda la audiencia, a tener ese sentido de pertenencia con el café. Yo personalmente salgo aquí con ganas de hacerme un cursito de café especial, porque realmente crecí en medio de caficultores, pero si ustedes me preguntan cosas más técnicas y básicas que uno debería saber, la verdad no tengo ese conocimiento. Y todo lo que ustedes me han hablado, literal hace esa reflexión. ¿Cuánto conocemos lo que realmente nosotros estamos consumiendo? Más un producto como el café de nivel de exportación, que en otros lugares nos ven, mejor dicho, súper top, y aquí lo que consumimos... No, es que viene gente de otros países y creen que todo el colombiano toma el café que ellos toman y que saben todo este método de preparación, ¿sí? Aquí no sabemos ni prepararlo siquiera. Claro. No, mucho menos degustarlo. Entonces aquí hervimos el agua, ¿sí? Sobreextraemos el café, echamos demasiada café, una serie de cosas de mala preparación, de malas costumbres. Entonces es triste porque, vuelvo y digo, Santander, Colombia es pionero del café en Latinoamérica. Sí, mira, nosotros tenemos una anécdota. Cuando empezamos tenemos un amigo que cuando tiene turistas, pues sí, y usted que tenía unos italianos que lo mismo, o sea, llegan las personas pensando que en todas partes se consume buen café. Sí, un café, claro. Y realmente entonces se habían como estrellado en esa parte, entonces un conocido de Joan, entonces habló como con Joan, hermano, mire, imagínese a Joan, entonces los trajo y... Sí, era un señor que transportaba de hoteles extranjeros y les hacía el tour. Entonces llegaron los italianos buscando un sitio. Buena experiencia de café. Pensaban que en todos lados se tomaba ese café que llega a Europa. Y imagínate toda mano de cafés que venden tan malos. Entonces llegan a la tienda y me dicen, mire, ayúdeme porque he dejado café de todas clases. Salven llegado, esta experiencia, por favor. Había llegado un Sierra Nevada y teníamos un Santander también, un recién tostado, pero habían unos ya listos. Y entonces, digamos que se preparó el expreso y yo le serví el expreso y el señor era así. Entonces el señor, digamos que él estaba como con la pareja y el señor cogía el expreso y llega. Pero como buenos extranjeros les gusta el deporte extremo. Todos casados con santandereana, les gusta andar seguro, ¿yo? El caso es que el señor así, ¿no? Entonces cogía el expreso y miraba como para el techo. Y le gustaba y miraba para todos lados. Y yo,
¿será que hice mal la extracción? Claro, a mí de ver la extracción de él me sorprendió. Yo, ¿será que hice algo mal? ¿Será que hice mal la extracción? Y yo, Giovanni, ese señor, ¿será que no sé? ¿Será que no tenía bien calibrado el expreso? Entonces, cuando yo, disculpe, ¿está todo bien? Y el señor pues no hablaba español y empezó, sexo, maravilloso, maravilloso. Estaba extasiado. y yo, ¿qué? Estaba extasiado Y yo, del mira, sabor. Giovanni, ¿qué estaba? Y yo, ¿qué? Entonces la señora dijo, la esposa que era santandereana dijo, es que él relaciona todo lo que le gusta así. Y yo, Ok. No, Ok. ahí está en el cielo. Estaba en el éxtasis producido por el café. Entonces yo, pero sí, digamos que lo que tú dices, ¿sí? Entonces, digamos, como colombianos nos ponemos las camisetas para conocer lo nuestro, para consumir lo nuestro. O sea, tú puedes preparar, porque hay personas que piensan que necesitan el método sofisticado para tener un café especial en tu casa, y no, o sea, ¿Ustedes ya tienen algún tipo de curso online o algo en plataforma de cosas básicas para temas de café o algo así? Sería algo muy bueno. Hacemos talleres, digamos que eventualmente hacemos acá taller de catación o taller de filtrado. De cada finca, como manejan todo el departamento de calidad de cada finca, pues, la mayoría de las fincas ya exportan todo su café. Sí. Entonces tienen su departamento de calidad. Desde esas fincas traemos, por ejemplo, de Sierra Nevada, se viene Johan, 15, 17 variedades y procesos de café. Y ese día hacemos catación Sierra Nevada. Ok. Y aquí la invitación Ofrecen la experiencia. es Sí. gratis, no es cobra. Entonces, Ok. Puedes llegar aquí 100, 200 personas a Listo. catar, ¿qué a método probar de filtrado, café. ¿no? Que cómo preparo o sea, digamos, tú no necesitas en la olleta arrugada que lo preparaba tu abuela, ahí tú puedes preparar una buena taza de café, que tienes que respetar tiempos, temperaturas, tipo de molienda, ratio, ¿sí? Sería o sea, tú tienes eso genial eso. básico así y ya con eso tú preparas, no que en el filtro de tela que lo preparaste toda la vida, ahí tú puedes preparar una buena taza de café. Lo único es que si no pasen ese filtro de tela generación en generación, porque es que un filtro de tela vale 3.000 pesos, no sé cuánto vale, Ok. pero es súper barato y a veces tú los ves tiesos. Ok. Porque llevan como 10 años en la Ya le familia. echaste el agua caliente y le extrae café. Sí, No necesita entonces, comprar. entonces no, si tú tienes un filtro que cambies, no sé, mensualmente y eso, ahí tú puedes preparar una buena taza de tu café favorito, disfrutando lo que más disfrutes tú en el café, respetando tiempos, temperaturas de molienda. Y bueno, pues, digamos, sí tenemos pensado, de hecho el año pasado con Mike quedó en proyecto hacer como cursos virtuales. Pero por ahora lo que ofrecemos es experiencias en cuanto a veces no, talleres de filtrado, no, taller de catación. Lo que procuramos también es siempre hacer tosiones los sábados y los domingos. Ok. ¿Para qué? Para compartir el proceso con nuestros clientes. Entonces, digamos que a veces tú llegas a tomarte una taza de café y estamos tostando, procuramos tostar en los días que son. Ahorita bueno, los tostan- invitamos a un proceso de tostón. Claro que sí, ya vamos a seguir en eso. Entonces, digamos que la idea es como compartir un poco eso, ¿no? Entonces, ahí ve la gente, no, vea, que están tostando. Entonces, que en ese compartir de que no, mira, esto es un café, no sé qué más, ¿sí? Porque a Listo. veces dicen, imagínate que es que a veces ni siquiera es una cuestión de precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que una libra de café especial puede valerte no sé cuánto, ¿sí? Con X precio. Y no, es que, pero ¿cuánto tú pagas por 70 gramos, 50 gramos de ese tarrito que compras en la tienda de café instantáneo? Pagas como 9.000 pesos. No sé cuánto será. Más. Un poquito más. ¿Y cuánto trae? 70 gramos. ¿Sabes cuánto te vale la libra de ese café? Te termina valiendo más de lo que vale un café especial. Especial. Sí, lo que pasa es que no sacamos cuentas. Ya para cerrar, quiero agradecerles por este espacio, por compartirnos estas experiencias, sobre todo por llamarnos a ese sentido de pertenencia que estamos hablando y de pronto también de educarnos. Por eso les digo que los cursos online no sería una mala idea, de cosas básicas que la gente puede tener para tomarse un buen café en casa, para tener ese sentido de pertenencia y sobre todo para que eso trascienda con los caficultores. Los felicito, mi admiración. Gracias, Mónica, por este espacio. De verdad, espero les haya gustado este espacio y pues claramente esto es desbloquear esta historia para que toda la audiencia conozca qué hay detrás de este lugar, ¿sí? De que puedan ver, de que ojalá los clientes que llevan con ustedes 10 años vean este lugar y digan, oiga, sí, todo lo que está diciendo es verdad y le falta un poco más. Y bueno, decirle a toda nuestra audiencia que gracias por
abrir un espacio más para poder desbloquear otra historia, de conocer qué hay detrás de todos estos emprendedores. Esperemos que esto impacte en sus vidas y si en estos momentos están con un proyecto de emprendimiento, están con Fondo Emprender, no mueran en el intento. Recuerden, abracen a un emprendedor, más si está con Fondo Emprender. Entonces, decirles que la clave está en la terquedad, literalmente. ¿Sí? No todo siempre va a ser perfecto, esto va a tener muchos altibajos, pero bueno, al final siempre va a salir el sol para todos. Entonces también agradecerle a nuestros patrocinadores que hacen posible todas estas jornadas de grabación, a Baterías.energía, Inmobiliaria Tu Hogar Soñado, Yelmo Coffee y Gráficos Panty. Hasta una próxima ocasión.